Vale, vamos a conversar un poco acerca de los diagramas entidad-relación. Ya sabemos qué es una entidad, ya sabemos qué es una relación y cómo se compone. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es algo que quiero que tengas en cuenta. Si tú eres programador, estás estudiando para ser programador, lo que normalmente va a suceder, y esto te lo digo así, es que tú llegues a un sitio, a una empresa, a, a esa oficina o incluso trabajando con freelance. Lo que va a suceder es que la base de datos, la estructura de base de datos ya esté creada. Por lo tanto, es muy importante que tú no solo aprendas a hacer estructuras de bases de datos, sino que aprendas a leerlas, a entenderlas. Por lo tanto, ¿cómo se aprende a leerlas, a mantenerlas? Pues haciendo. Una muy buena forma de aprender. Por lo tanto, es un leer, mantener, hacer, porque puede que en algún momento de tu vida, dudo que al principio, en algún momento de tu vida profesional, debas realizar una base de datos. Y te voy a ser súper sincero. Muchos programadores lo que hacen es, ok, debo hacer una base de datos, un sistema para un hospital. Van a internet, buscan una estructura de base de datos ya creada y lo que hacen es trabajar encima de ella. Por lo tanto, ahí, ¿qué estás haciendo? Ahí estás leyendo y manteniendo una base de datos que ya existe y la estás personalizando a tus necesidades. Por lo tanto, también es muy probable que en algún punto de tu vida te encuentres con que debas realizar la estructura de base de datos de Binance, por ejemplo. Hablo de una gran empresa de criptomonedas. Ah, ok, lleva, esto es mucho más complejo. Normalmente no vas a hacer esa estructura de base de datos tú solo. Lo vas a hacer con un grupo de personas. Teniendo en cuenta todos estos escenarios, es muy importante que tú, como comentaba, leas, mantengas y hagas para tú poder comprender o contextualizar todo lo que vamos a conversar. ¿Por qué? Porque todos los videos que hemos visto anteriormente, el camino que estamos siguiendo es justamente para entender estos diagramas. Ok, en este ejemplo número 1, que esta imagen que vemos aquí, normalmente es uno de los diagramas, yo diría, realizados por un programa muy utilizado que se llama MySQL Workbench. Lo puedes buscar sin ningún problema. Y normalmente tienen esta forma, tienen esta visualización. Tenemos por acá una tabla de usuarios. Fíjate que tenemos por acá usuario, primer nombre, apellido, email, username. También tenemos un token, una tabla de tokens. Recordemos que un token es una credencial digital que verifica la identidad de un usuario y otorga acceso a un sistema. Por lo tanto, esa credencial la estamos almacenando aquí. Y también tenemos un token ID y que pertenece a un user ID. Fíjate que esto es realmente bastante accesible de comprender una vez comprendiendo los conceptos anteriores. Fíjate que aquí, ¿qué tenemos aquí en esta tabla de tokens? Tenemos una primary key. Fíjate que tenemos un icono como de una llave amarilla. Bueno, ¿esa llave qué es? La primary key que hablamos en el video anterior. Pero fíjate que esto que está aquí, esta columna, este user ID, hace referencia a este user ID que está aquí en esta tabla. Y fíjate cómo cambia un poco el color con respecto al icono. Por lo tanto, esto que está aquí, este user ID, es una foreign key, una llave extranjera o una clave extranjera, ¿vale? Como le llamamos, una clave foránea también. Fíjate que también, ok, cada usuario también tiene como poemas. Este es el ejemplo y el más sencillo para comprender. Poemas, tenemos un poema ID que vendría siendo nuestra primary key. Tenemos un título, tenemos el texto del poema. Fíjate que por acá tenemos también la categoría ID. Y fíjate que tenemos por acá otra tabla que se llama categorías. Y fíjate que también tenemos una llave amarilla, categoría ID. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que este poema presta o está utilizando una
una llave que está aquí en esta tabla de categorías, la está utilizando aquí, en esta tabla de poemas. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí en esta tabla de poemas? Bueno, tenemos una Category ID. Esta vendría siendo nuestra clave foránea, nuestra foreign key, que pertenece a esta tabla de categorías. Y aquí tenemos, bueno, la categoría ID y tenemos el texto de esa categoría. Cada categoría tiene su propio texto. Ahora bien, ¿qué pasa con estas líneas que están aquí, que justamente nos indican que las tablas están relacionadas? De hecho, fíjate que hay, por ejemplo, aquí en esta parte, hay 3 líneas. Hay como una especie de 3 líneas así que se conectan a esta tabla, y de hecho hay una línea vertical justamente aquí detrás de esas 3 líneas. Aquí en esta parte de aquí hay 2 líneas, aquí en esta parte hay 2 líneas también verticales, como 2 líneas paralelas. Fíjate que aquí hay una línea y esas 3 líneas, como ese gancho ahí conectando con esta tabla. Y fíjate que aquí al revés, aquí hay dos líneas verticales, y aquí en esta parte está ese gancho, esas 3 líneas allí con esa línea vertical. ¿Qué significa eso? ¿Qué está sucediendo? Bueno, todo eso es una nomenclatura que se utiliza para poder leer las relaciones entre las tablas. Es decir, que cada una de eso que vemos allí, cada uno de esos símbolos, significa algo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que es muy probable que en la literatura, en libros, en internet, te encuentres como por ejemplo esto. Fíjate que son un poco diferentes, quizás utilizaron otro tipo de programa, pero fíjate que es una tabla de pedidos y es una tabla de clientes. Fíjate que aquí también aparece esa llave amarilla que nos indican que es la primary key, y aquí en esta tabla aparece el ID de cliente, que viene siendo aquí nuestra primary key. Fíjate que aquí tenemos un ID de cliente, vendría siendo nuestra foreign key. ¿Qué pasa si esa llave, en vez de una llave, vemos PK? Bueno, primary key. ¿Qué pasa si aquí, en vez de este espacio en blanco, vemos FK? Bueno, es la foreign key. ¿Qué pasa con esta línea? Que fíjate que es una línea que tiene un símbolo de infinito, es decir, de muchos, hace referencia a muchos, y aquí tenemos un 1. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que un cliente puede tener muchos pedidos. Es también una forma de verlo. Ahora bien, como te comentaba, esta es una de las formas más comunes. De hecho, los sistemas que se han realizado en los últimos años, hablo de 10, 15, 20 años, se han realizado bajo esta nomenclatura que tenemos acá. Por lo tanto, es muy importante comprenderlo al 100%, esa nomenclatura, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos estos símbolos que están aquí. Que, por cierto, a esa nomenclatura que tenemos aquí se le conoce como cardinalidad. Como comentábamos anteriormente, son símbolos que nos indican la relación de las tablas. Por ejemplo, fíjate que vemos aquí esta línea vertical que representa el 1. También vemos esos 3 ganchos, esas 3 líneas que están allí, que representan muchos. Fíjate que aquí hay 2 líneas verticales paralelas que representan 1 y solo 1. También tenemos un círculo, y vemos que aquí en esta parte tenemos una línea vertical, representa 0 o 1. También tenemos por acá esa línea vertical, ese gancho, esas 3 líneas, 1 o muchos. Y tenemos el círculo, el gancho, esas 3 líneas, 0 o muchos, ¿vale? Por lo tanto, ya con estos símbolos ya podemos comenzar a leer qué está pasando con nuestro primer ejemplo. Fíjate que aquí dice que esto es 1 y solo 1, y fíjate que aquí nos indica que esto es 1 o muchos. Por lo tanto, si nos vemos por acá, esta tabla en relación con esta tabla que está aquí, están estas 2 líneas verticales y nos indica, ok, que cada token está relacionado con uno y solo un usuario. Sencillo, ¿verdad? Fíjate que aquí también aparece la línea vertical, el gancho, las 3 líneas, que aparece aquí 1 o muchos. Por lo tanto, un usuario puede tener un token o muchos tokens. ¿Me explico lo que te quiero comentar? Así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que practicar. Tenemos que llevar esto a la práctica. Es la única forma de comprenderlo. Tenemos que crear bases de datos.
tenemos que leer bases de datos o incluso corregir estructuras de bases de datos, por ejemplo. Yo te voy a anexar un fragmento de un video donde están haciendo justamente un ejemplo. De hecho, lo tomé de YouTube. ¿Qué indican ellos al principio? Bueno, y ellos me parece que tienen un error al principio que es garrafal. Que ellos dicen, la estructura de base de datos la puedes hacer a mano, es decir, una hoja y un lápiz. Sin embargo, lo mejor es hacerlo en computadora porque es más cómodo. Eso no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque las estructuras de base de datos comienzan en una hoja. Comienzan a lápiz, a un lapicero, en un pizarrón si estás en una oficina con un grupo de personas. Allí es donde comienza una estructura de datos, una estructura de base de datos. ¿Vale? Yo te voy a dejar el ejemplo de ese fragmento de video que me gustó muchísimo porque lo explica muy bien con respecto a un pequeño ejemplo. Y continuamos en los siguientes videos. Continuamos con la relación y la cardinalidad que existe entre un cliente y el pedido. La mejor forma de hacerlo es pensar de forma lógica. Tenemos que pensar cuál es el número mínimo de pedidos que puede hacer un cliente y cuál es el número máximo de pedidos que un cliente puede hacer. Vamos a empezar con mínimos. ¿Cuál es el número mínimo de pedidos que puede hacer un cliente? Puede haber un cliente, pero puede haber 0 pedidos. Para mostrarlo, tendremos el símbolo del 0. Ahora vamos a pensar en el máximo. ¿Cuál es el número máximo de pedidos que puede hacer un cliente? Como puedes imaginar, un cliente puede hacer un número infinito de pedidos. Para mostrarlo, utilizamos el símbolo de 0 o muchos. Ahora vamos a hablar de la relación mínima y máxima entre los pedidos y los clientes. Nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cuál es la cantidad mínima de clientes que puede tener un pedido? ¿Y cuál es la cantidad máxima de clientes que puede tener un pedido? Un pedido específico solo puede tener un cliente. Imagínate la confusión que se crearía si el mismo pedido tuviera varios clientes. En este caso, solo puede haber solo un cliente para un pedido. Y lo mostramos utilizando este símbolo. Sigamos con la relación o cardinalidad entre pedidos y productos. Hagámonos las mismas preguntas. ¿Cuántos productos puede tener un cierto pedido? Para que exista un pedido, tiene que tener un producto, pero puede haber muchos productos en ese pedido también. Para mostrarlo en nuestro diagrama, cambiaremos la notación. Ahora nos preguntamos la misma pregunta al revés. ¿Un producto puede ser parte de cuántos pedidos? Un producto puede formar parte de ningún pedido, pero también puede ser un producto de muchos pedidos. Vamos a utilizar la notación de 0 o muchos en nuestro diagrama. Hemos construido nuestro diagrama entidad-relación. Este ejemplo ha sido algo pequeño, pero tiene los cimientos para construir diagramas de entidad-relación complejos. Aunque pueda parecerte un poco abrumador al principio, simplemente revisa la lógica parte por parte y podrás construir diagramas completos y complejos. También olvidaba comentarte que en el video, el fragmento de video que te he colocado, utilizan un programa, una aplicación para realizar los diagramas. Necesita registro y personalmente no lo veo necesario. De hecho, te voy a dejar esta página que está por internet, diagrams.net, te la voy a dejar en la descripción, la cual es gratuita, no necesita registro y personalmente me parece muy buena para este tipo de tareas. Seleccionas crear diagrama, guardas tu proyecto y puedes seleccionar una plantilla. Ya una puede venir ya con un ejemplo por defecto o lo puedes utilizar como un diagrama blanco, como lo tengo yo ahorita. Y lo que vas a hacer es lo siguiente, simplemente seleccionas esto que está aquí y fíjate que ya tiene como esa forma. Podemos colocar aquí productos, podemos colocar aquí ID product ID, podemos colocar product name y fíjate que ya comienza a tener como ese, y podemos colocar aquí product price y ya comienza a tener esa forma de tabla que podemos realizar y esto es una forma de hacerlo. Hay
la verdad que bastantes, por ejemplo, relación de la entidad. Fíjate que hay bastantes recursos, eso es lo que me refiero. Relación de la entidad, bueno, yo puedo darle aquí y fíjate que tengo muchas más herramientas. Fíjate que puedo darle aquí a esta que está aquí, que es mucho, mucho más avanzada o se ve mucho mejor. También puedo darle a esta que está aquí, que es una tabla que, bueno, ya tiene, bueno, esto vamos a colocarlo para acá arriba. Podemos hacerlo, bueno, entidad. Prácticamente la que utilizamos al principio fue como la más sencilla. Esta personalmente me parece la mejor. Podemos colocarle, bueno, lo que teníamos antes, podemos colocarle clientes, podemos colocar PK, que vendría siendo nuestra primary key, client ID, y aquí tendríamos name, last name y DNI, por ejemplo, o cédula, como le decimos aquí en Venezuela. Y ya tendremos, con esto que tenemos aquí, nuestra primera tabla con una primary key. También podríamos realizar una especie de relación entre tablas. Fíjate como tenemos también todas las herramientas con respecto a las relaciones, esas líneas que requerimos, que necesitamos. Y aquí podríamos comenzar a construir fácilmente nuestra tabla en una muy buena estructura, ¿vale? Visualizando, equivocándonos, borrando y avanzando.